Bienvenidos al podcast S'épanouir avec Laura. Este podcast es un poco diferente, ya que tenemos la versión vídeo. Os voy a presentar el bilingüismo en Valencia. Este es el tema de hoy, ya que creo que es súper interesante y esta presentación sale de una asignatura que estoy cursando en la Universidad de Montreal, que se llama Bilingüismo y Multilingüismo en el Mundo Hispánico. Entonces doy las gracias a mi profesora por darme la oportunidad de hablar sobre el bilingüismo en Valencia, que me parece un tema muy importante. Y básicamente mis objetivos de esa presentación son, en primer lugar, vencer a la desinformación y, en segundo lugar, relacionar algunos conceptos sobre bilingüismo que me parece muy importantes. Entonces, básicamente todos conocemos qué es ser bilingüe, ¿no? B2, lenguas, por tanto, un territorio o una persona que habla donde hay dos lenguas presentes. En este caso, en el caso de Valencia, tenemos el bilingüismo que está centrado en el castellano y en el valenciano, que para la gente que no lo sepa, el valenciano es la misma lengua que el catalán, simplemente le llamamos valenciano porque es una variante. Así que empezamos comentando qué tipo de bilingüismo tenemos en Valencia. Y es que en Valencia tenemos el bilingüismo territorial. ¿Por qué decimos que es un bilingüismo territorial? Porque tenemos una delimitación que hace la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983, que nace del Estatuto de Autonomía de 1981. Y esta ley lo que hizo fue delimitar dos zonas. La zona del predominio lingüístico valenciano, como vemos es la costa, como vemos en este mapa, y la zona del predominio lingüístico castellano, que es la zona más acercada al interior. Esto es diferente, por ejemplo, que Cataluña, ya que Cataluña generalmente no tiene dos zonas delimitadas donde se hable castellano y donde se hable catalán, sino que en todo el territorio se habla catalán, no hay zonas determinadas. Y vamos a empezar con dos conceptos muy importantes que son la dominancia y el dominio. Y es que básicamente yo me voy a centrar en el caso de Valencia, como ya he dicho, y es que básicamente tenemos dos idiomas, un idioma mayoritario y uno minoritario o minorizado, en el que tenemos que la mayoría de la población tiene tanto un dominio como la dominancia mayor en español y menor en valenciano. Esto lo podemos relacionar, por ejemplo, en el caso de que en la educación y en la comunicación en general, en la televisión, estamos más acostumbrados a escuchar el español. Y en la vida diaria, por ejemplo, yo que vengo de una ciudad pequeñita que se llama Xàtiva, que está a una hora de Valencia, estoy más acostumbrada a escuchar el valenciano en mi ámbito coloquial y familiar, aunque yo también lo utilizo para muchos otros casos. El dominio básicamente hace referencia a la capacidad lingüística que tenemos de aprender y de hablar y de utilizar un idioma u otro. Y la dominancia básicamente es el estatus. Puede ser político, puede ser social. En este caso hablamos de estatus en general, de la dominancia que tiene el castellano en comparación con el valenciano. Y esta idea la podemos relacionar con la idea de la que habla el sociolingüista valenciano, que se llama Rafael Niñoles, en su libro Conflicto lingüístico valenciano. En este libro se habla básicamente de que el bilingüismo es solo un mito, no es una realidad. Es decir, el bilingüismo es una cosa que está estereotipada y ficticia. Y este libro defiende la idea de que el bilingüismo simplemente beneficia a una de las dos lenguas que están en conflicto, en este caso sería el español. Esto es simplemente una idea, lo vamos a ver ahora comentado en varios conceptos. Por ejemplo, uno de los conceptos que tenemos es el bilingüismo simultáneo temprano. Y a mí me parecía importante mencionar esto, ya que yo soy una bilingüe simultánea temprana, porque mi mayor input, el input es la cantidad de información que recibimos por parte de una lengua, mi mayor input desde que nací era el valenciano. Y por tanto, mi lengua materna es el valenciano, pero desde el momento que estuve expuesta a la sociedad, a la televisión, a los medios de comunicación, a la escuela, a todo en general, ya empecé a tener un input de español desde muy pequeña. Por tanto, no sería un bilingüismo tardío, sino que sería un bilingüismo temprano. Esto también nos llega
a la idea del 50%, el 50% y el 50%. También es una idea que defiende el sociolingüista del cual hemos hablado, Rafael Niñoles, y es que básicamente el bilingüismo en Valencia lo podemos tratar como un bilingüismo asimétrico. ¿Por qué? Porque básicamente nunca va a ser el 50% y el 50%, y sobre todo la gente bilingüe generalmente es la gente que habla valenciano, es decir, es la gente que habla la lengua minorizada o minoritaria. No es la gente que habla solo español. La gente que habla solo español son los monolingües, es decir, la cantidad de monolingües de valenciano no se puede comparar con la cantidad de monolingües de español, y la cantidad de bilingües de valenciano y español no se puede comparar. Desde la lengua materna, por ejemplo, siempre van a haber más bilingües con la lengua materna minorizada que con la lengua materna mayoritaria. Esto es básicamente la idea que defendemos en esta presentación, y la podemos explicar también con el concepto de glotofagia. Como bien sabemos, en griego lo podemos dividir, y es gloto, lengua, y fagia, comer. Y básicamente la idea de la glotofagia es que el español, en este caso, que es el español la lengua dominante, en este territorio concreto, es el que se come, por así decirlo, al valenciano. Y hay un sociolingüista también que se llama Jordi Solench, y este señor tiene un libro que se llama Sociolingüística para jóvenes, y defiende la idea de que hay dos caminos en este conflicto lingüístico. Uno de ellos es el conflicto lingüístico, que nos puede llevar a la desaparición de la lengua, y el otro, que es el contrario, viene a ser la normalización lingüística. Básicamente esto es una ayuda para entender que o ayudamos a que la lengua se normalice en todos los ámbitos, no vale que un idioma esté aquí y el otro aquí en diferentes ámbitos y al revés, sino que la lengua se normalice en todos los ámbitos. Y si no hacemos esto, pues puede llegar a un conflicto más allá de la problemática que estamos teniendo. Por ejemplo, lo podemos relacionar con la autoestima lingüística y la diglosia. Básicamente lo que acabamos de comentar es el hecho de que la diglosia puede llevar a que un idioma se hable más en un ámbito más académico, más formal, y el otro en un ámbito más informal, que es un poco la temática de la cual estamos hablando. Y la misma cosa con la autoestima lingüística, ¿no? Y aquí quiero hacer una comparación. Para los que no sepáis, antes que nada, la autoestima lingüística básicamente es cómo nos sentimos hablando nuestro idioma y cómo nos sentimos de cara a nuestro idioma, básicamente. O sea, realmente tenemos en cuenta la importancia que tiene nuestro idioma, o pensamos que es secundario y que otro, porque sea más dominante en un territorio concreto, es mayoritario y por tanto mayor en cuanto a superior. Y esto yo lo quiero relacionar con otra comunidad bilingüe, que es el Quebec, donde nos situamos actualmente. Estamos en la Bibliothèque de Sciences de Montréal, de la Universidad de Montréal, en Canadá, Quebec. Y básicamente lo quería relacionar porque he estado comprobando, después de 5 o 6 meses aquí, que la gente no tiene la misma autoestima lingüística que en los territorios de habla catalana, aunque sufran la misma situación, porque tenemos muchas situaciones similares entre lo que es el francés en comparación con el inglés y lo que es el valenciano en comparación con el español. Pero tenemos una diferencia clara, y es cómo nos sentimos de cara a nuestro idioma. Y es que mucha gente quebecoa de aquí, de Quebec, hace muchas cosas por su idioma, lo defienden, saben que es muy importante, sienten un orgullo muy, muy, muy grande. Tan grande que eso hace que se creen leyes, que se hagan cosas diariamente por mantener el idioma. Y es una cosa que, desgraciadamente, en Valencia no sentimos tanto. Puede ser que desde pequeños puede ser que no nos enseñan directamente, pero indirectamente vemos que nuestro idioma no está normalizado, no es normal ir a una tienda igual en Valencia capital y empezar a hablar en valenciano. Lo normal sería empezar a hablar en español. Entonces ya, antes de tener el problema lingüístico, el conflicto, ya nos damos cuenta de que nuestro idioma sufre una inferioridad y por tanto nosotros también la sentimos con nuestra autoestima lingüística. Esto también lo podemos comparar, por ejemplo, en el caso del inglés, porque en Valencia está muy, muy, muy bien visto aprender inglés, pero no está tan normalizado aprender valenciano. Es decir, yo he encontrado 2 razones por las cuales la gente estudia el valenciano.
Una es porque es un requisito lingüístico, porque para ser funcionario público, por ejemplo, es obligatorio. Y la 2 es porque da méritos. Por ejemplo, en las oposiciones, como puede ser de sanidad, da méritos, da puntos para, pues, porque da méritos saber otro idioma. No solo porque sea valenciano, porque es otro idioma más. Pero en cambio el inglés, el francés, el alemán, el italiano, etcétera, etcétera, lo estudiamos por placer. Y la primera vez que esto a mí me sorprendió fue cuando vine aquí a Montreal y me di cuenta de que la gente estudiaba el catalán por placer y también porque se identificaban con la cultura. Y me pareció una cosa súper interesante. Por ejemplo, tenemos el Casal Cultural Català aquí en Montreal, que es muy guay ver cómo la gente hace un esfuerzo por hablar otro idioma, que puede ser, no está tan normalizado aprender español como aprender el valenciano. Y es muy, muy, muy bonito ver esto, ¿no? También no hemos hablado de la desigualdad y de la diglosia entre dialectos, pero también existe. Por ejemplo, en España, no nos vamos más allá. En España tenemos también un conflicto, puede ser con el andaluz, porque no está normalizado, puede ser con los medios de comunicación o cosas así. Y tenemos un poco esa desigualdad también. De la misma manera que tenemos desigualdad con 2 idiomas diferentes, también la podemos tener dentro del mismo idioma, con 2 dialectos diferentes, ¿sí? Y básicamente para finalizar, me gustaría finalizar con un ejemplo que ha pasado últimamente, y es que básicamente lo voy a contextualizar diciendo que en España la mayoría de gente vive en un territorio bilingüe. Pero puede ser que a veces no nos sintamos representados del todo por parte de la televisión o por cualquier ámbito de estos. Entonces, hace poco yo quiero comentar que hay un programa de televisión de canto que se llama Operación Triunfo, y hace poco una persona de Menorca, es decir, de lengua materna catalana, que se llama Chiara, y otra persona de lengua materna que es el euskera del País Vasco, que se llama Martín, cantaron una canción que se llama Escriurem, el autor es Miki Núñez, y la cantaron en Prime Video, mitad en catalán, mitad en euskera. Y esto me pareció realmente una cosa súper, súper interesante. Es decir, que la gente llega a ver que realmente en España no hablamos solo español. Somos un país multilingüe, incluso podemos decir que sí que es verdad que no en todos los sitios se hablan 2 idiomas, pero gran parte de España hablamos otros idiomas también, como viene a ser el vasco, el gallego o el catalán. Y por eso os quería comentar simplemente que si os interesa ver la actuación de Chiara y Martín, básicamente porque si me estáis escuchando, no sé si habréis escuchado alguna vez cómo suena el catalán o cómo suena el euskera, y me parece muy interesante que tengáis la oportunidad de escucharlo también por parte de un programa de televisión que es muy, muy conocido, y yo creo que ha hecho un gran favor a nuestra industria. Y yo siempre en mi podcast obviamente hablo de la gran cantidad de contenido que se está creando en catalán, que es una lengua que necesita contenido y que la gente lo pide, y yo estoy muy, muy orgullosa también de formar parte de la gente que crea contenido en catalán. Así que si estáis escuchando mi podcast, sabéis que algunos podcasts son en francés, otros en inglés, otros en español y otros en catalán. Es también un podcast multilingüe, que es un poco de lo que yo hablo. Así que nada, simplemente muchas gracias por escucharme y espero que hayáis disfrutado tanto como yo preparándolo. Gracias, adiós.